Auspicia Japón Hoy. Embajada Argentina en Japón. Premio Embajador de Japón. Premio Canciller, otorgado por el Gobierno de Japón. Buenas tardes, bienvenidos a Japón Hoy, bienvenidos a un nuevo viaje semanal al otro lado del mundo a través de Radio LED. Muy bienvenidos a todos en Argentina y en el resto del mundo. Mi nombre es Ricardo Jokama, un placer, una alegría estar aquí como todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, por supuesto aquí en Radio LED. Como así también es una alegría y un placer darle la bienvenida a mi amiga y compañera de viaje 2026, la señorita Paula Ventimiglia. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y saludamos en idioma japonés a quienes nos escuchan del otro lado del mundo. Ohayou gozaimasu. Porque en el Japón sí se inicia un nuevo día, mientras aquí estamos transitando aún la tarde del día miércoles. Y ya les brindamos los datos de contacto para invitarlos a participar junto a nosotros. Podés comunicarte a través del mail japonoy.info@gmail.com o por la web www.japon-hoy.com.ar. Facebook, Instagram, X, TikTok nos buscan como Japón Hoy, por nuestro WhatsApp y si no también nuestro canal de TV en YouTube. Así es, Japón Hoy TV, las 24 horas, los 365 días al año, cuando quieras, donde estés. Podés disfrutar de todo nuestro contenido audiovisual, como así también podés ingresar a nuestra plataforma multimedia en donde podrás encontrar todas las noticias, informes, datos actualizados y las redes de Japón Hoy, ¿sí? Por eso agradecemos a nuestro productor y editor de Japón Hoy Multimedia, Maxi Jokama. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que han enviado mensajes, saludos, comentarios. Vamos a iniciar el programa de hoy hablando de usos y costumbres de Japón y nos introducimos en este tema con la siguiente presentación. Bueno, le doy la bienvenida a nuestra especialista de usos y costumbres, Paula Fernández. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, un placer estar acá nuevamente. Pau, bueno, en la primera vez en esta temporada, así que bienvenida y gracias por ser parte de este equipo 2026, ¿sí? Un orgullo, la verdad, muchísimas gracias. Ya, ¿no? Muchas temporadas hemos pasado juntos, ¿no? Desde más de 10 seguro, 10 temporadas. Tal cual. Justo veníamos pensando en eso y rememorando, ¿no? Así es, bueno, pero es un placer compartir como siempre toda la información, los datos. Y nada, bueno, estamos transitando el mes de abril, ¿no? Un mes especial para Japón, especialmente hoy, 29 de abril, ¿sí? Exactamente, o sea, por eso la propuesta era hacer un poco este repaso de efemérides, ¿no? Nos toca 29 de abril, es el Día del Animal, también lo estamos celebrando, digamos, el día de hoy, pero me parecía interesante poder compartir un día que quizás no todos conocen en el marco de algunas conmemoraciones en Japón, que en este caso en particular es el Día de Showa, ¿sí? Que se celebra es un decir en realidad, es una jornada de reflexión. Es un día más pensado para el descanso, y cuando hablamos de reflexión, ¿por qué es? Porque el 29 de abril, además, es el inicio de la Semana Dorada,
Sí. O sea, la Semana Dorada, los que saben de Japón entienden que es una de las semanas más importantes del año a nivel de turismo, pero en particular inicia con el Día de Showa, que lo que hace es invitar a los ciudadanos a pensar sobre todo lo que ocurrió en la época de Showa. Showa era justamente el nombre que se le dio en relación al emperador, que estuvo vigente durante todos estos años, desde 1929 hasta los años 80, fines de los años 80, estamos hablando de 88-89. Entonces, quienes sepan de la historia de Japón van a recordar seguramente que todo lo que pasó en esos años. Sí. Pasaron muchísimas cosas en esos años. Pasó, bueno, el ascenso del militarismo, pasó la Segunda Guerra Mundial, la destrucción que ocurrió en el marco de la Segunda Guerra, cómo se hizo mucho hincapié en la reconstrucción del Japón, y por supuesto también cómo se hablaba después de ese milagro japonés que ocurre hasta los años 80, ¿no? Entonces, bueno, es interesante que la jornada, así como hemos hablado de algunos festejos, como a veces son los Matsuri, en este caso se refleja en relación a pensar en todo eso que ocurrió en el Japón en todas esas décadas y décadas. ¿Por qué hasta fin de los años 80? Porque es cuando fallece el emperador Hirohito. Sí. Entonces se venía celebrando todos estos 29 de abril. Se decide, a partir de que el emperador fallece, cambiar el nombre del día al día del verdor, el Midori no Hi, porque el emperador solía ser muy, afecto a la naturaleza, que es en realidad una característica puntual del Japón, que es estar rodeado de naturaleza, vivir en ella, ¿no? O sea, todo lo que es su cosmovisión tiene que ver mucho con la naturaleza. Entonces, ahí tenemos un cambio dentro de lo que es la fecha, que se va a celebrar hasta el 2006. Y en el 2007, ese Día del Verdor se traslada a principios de mayo, específicamente al día 4 de mayo, y el 29 de abril se vuelve a nombrar como el Día de Showa. Ah, ok. Exactamente. Una pequeña cuestión que acabo de darme cuenta, que dije desde 1929, es 1926. Es verdad. Sí, 1926. Okay. Me confundí con el 29 de abril, así que disculpas por esa pequeña confusión. Pero bueno, sí, saber que así como reflexionamos en esa época, también da este empuje a esta semana, ¿no? de la Golden Week, que habíamos estado hablando medio tras bambalinas de si era una buena época para viajar al Japón. Sí. ¿No? Y bueno, a ver, uno siempre dice, es una excelente época para viajar a Japón siempre. Pero la realidad es que justamente la Golden Week, la Semana Dorada, se caracteriza por ser los feriados más importantes para los japoneses. Claro. Por lo tanto, hay muchos días de descanso juntos. Todos los japoneses se movilizan por todo el territorio, y entonces a nivel de multitudes vamos a encontrar que está toda la máxima ocupación. Claro. Tenemos también los precios al tope, todo, o sea, el Shinkansen también está que explota de alguna manera, así que bueno, ahí lo dejamos a consideración de cada uno, porque por supuesto depende de si es algo que uno está dispuesto en realidad a sostener si viaja, ¿no? Claro, el turismo local siempre es fuerte, pero mucho más intenso esa semana, ¿no? Exactamente. Obviamente fuera de esa semana, si un extranjero va al Japón va a estar un poquito más cómodo para viajar y también para pagar, ¿no? Y sí, incluso a los propios japoneses les cuesta bastante movilizarse. Ellos ya saben que va a ser una semana muy intensa. Pero sí es cierto también que se esperan muchísimas actividades, lugares muy turísticos como pueden ser los parques de diversiones. De pronto se llenan de personas que asisten, aprovechan estas jornadas. Sí. Y bueno, también se da en una época del año, primavera, que por supuesto abre las puertas a que haya muchas actividades al aire libre. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de la Golden Week? Porque estábamos diciendo que se juntan varios feriados. El día de Showa, 29 de abril, es el que da el puntapié a esta Semana Dorada. Pero vamos a tener el Día de la Constitución también, que es uno de estos feriados, que lo que hace es recordar a la Constitución de posguerra, que se establece en 1947. Vamos a tener el Día del Verdor, que se había comentado que se había trasladado, que era este feriado como intermedio. El Midori no Hi. Exactamente. Y después tenemos el Día de los Niños, el Kodomo no Hi, que bueno, una de las características más singulares de este día, que muchos seguro recuerden, son los banderines con forma de pescarpa que están flameando por todos lados.
con la simbología de que, bueno, es un pez que va contra la corriente, entonces simboliza el esfuerzo y simboliza salir adelante a pesar de las adversidades. Así que, bueno, con todos esos feriados juntos tenemos una gran semana donde, bueno, están los precios un poco más altos, hay una ocupación bastante importante, pero es un merecido descanso para los japoneses que, como todos sabemos, también trabajan muy duro por costumbre, por su propia sociedad. Sí, una semana para disfrutar y, bueno, participar de eventos especiales, ¿no?, que se van organizando durante esta semana y donde hay mucho consumo, ¿no?, para el Japón, consumo interno también, ¿sí? En los comerciantes felices, ¿sí? Exactamente. Y bueno, sí. Las agencias de turismo, bueno, todo un movimiento, un mercado interno muy importante en el Japón. Precisamente, bueno, como está el Kodomo no Hi también en esa semana, bueno, muy característica las carpas, ¿no? Como lo indicaste, ¿no? Lo dijiste. Sí. Por eso lo identifican siempre esta semana, ¿no? Semana dorada en el koi, ¿no? Los dibujitos de koi. Exactamente, sí, por eso son muy característicos. Quien haya ido también al jardín japonés acá en Buenos Aires los habrá visto porque suelen flamear en estas épocas, así que por eso lo mencionaba, es como algo muy particular que todos podemos llegar a reconocer como parte de la cultura japonesa. Con un datito extra también, es cierto, como mencionaste, que hay mucho nivel de comercio, comercio porque no suelen cerrar las tiendas minoristas, o sea, los comercios en general, sí las instituciones públicas, ¿no? Entonces por eso sí se consideran feriados, pero bueno, por supuesto ahí se está alimentando el consumo interno. Bueno, entonces para quienes están en Japón, obviamente felices, disfrutando de su país, de su turismo. Para quienes estamos del otro lado del mundo o fuera del Japón, bueno, tal vez habrá que pensarlo antes de viajar al Japón esta semana. Si conviene o no conviene. Si a uno no le molestan las multitudes, que sabe que van a encontrárselas, adelante. Creo que igualmente es una linda experiencia, ¿no? Vivir por lo menos unos días de la Golden Week. Yo no te digo todos los días, pero por lo menos una para parte. Ver el movimiento. Claro, ¿no? Debe ser fascinante ver este movimiento en los aeropuertos, en los shopping, en los lugares turísticos, ¿no? Pero no sé si toda una semana, habrá que ver, ¿no? Yo te digo, de una vez que fui a un Matsuri muy rápidamente, cómo fue luego el movimiento de gente para tomar solamente un tren. No estaba yendo en una Golden Week y te digo que es bastante importante, bastante grande, así que por eso lo dejo a consideración. Es eso mismo, bueno, toda una semana, ¿no? Así que obviamente depende de cada persona. Está bien. Sí. Bueno, lo agendamos y tomamos el dato y lo compartimos con la gente, así que aquel que quiera viajar a Japón tiene esta opción de viajar en esta semana de abril, o si no, bueno, fuera de lo que es la Golden Week, ya nos dirán sus opiniones también, ¿sí? Bueno, Pau, muchísimas gracias. Bueno, Pau es una persona que es muy activa. También estás dando clases en el colegio Nichigakuin. ¿Qué materia era la que das? Es en el terciario del Nichiga. Estoy dando una materia en tercer año que es fenómeno global de la cultura japonesa contemporánea. Básicamente lo que analizamos, vemos allí, son industrias culturales del Japón, que son las que han acercado a muchas personas, a muchos jóvenes, sobre todo, bueno, animación, música, videojuegos, etcétera. Pero lo vemos desde un lado cómo eso impacta social, política y económicamente, ¿no? Claro. Entonces hay una vuelta de tuerca para poder verlo como parte del fenómeno en sí japonés, cómo lo desarrollan los japoneses dentro de su país y hacia el resto del mundo. Bueno, por eso Pau tiene un conocimiento muy amplio y comparte estos conocimientos con los alumnos de Nietzsche y bueno, con otros sectores también. Cualquiera que quiera saber alguna información más se puede contactar con vos. Tengo el Instagram que es @paupaufer, ARG, está abierto y ahí bueno, voy compartiendo información de ciertos cursos y demás que vamos a estar dando. Paso un pequeño chivo si me permiten. Justo ahora en mayo en particular vamos a estar dando un curso junto con unas compañeras sobre protocolo asiático. Obviamente vamos a abordar Japón, esa va a ser parte de mi clase, así que bueno, los invito a entrar al perfil y a enterarse de ese curso que vamos a estar dando entre las 3. Buenísimo, bueno, nosotros también vamos a estar muy atentos y después a ver qué podemos conocer con respecto a este taller, seminario, ¿sí? Perfecto. Así que bueno, gracias Pau y bueno, nos reencontraremos pronto, ¿sí? Perfecto, bárbaro. Bueno, gracias por participar aquí y cerramos este espacio.
Bueno, y ahora llega el momento del deporte y lo presentamos de esta manera. Bueno, está aquí con nosotros nuestra amiga, compañera Yara Ramírez. Muy buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal, Yara? Muy bien. Estuvimos el fin de semana, como lo habíamos anticipado, en el Campeonato Sudamericano de Sumo, ¿sí, no? Sí, estuvimos ahí. El pasado 27 de abril se llevó a cabo en la sede del Centro Okinawense el Campeonato Sudamericano de Sumo 2026, organizado por la Asociación Argentina de Sumo. Participaron más de medio centenar de deportistas representando a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. Por medallas obtenidas, Brasil lideró el torneo con 8 medallas doradas, 7 plateadas y 4 de bronce. Argentina en la segunda ubicación con 5 doradas, 6 plateadas y 10 de bronce. Luego se ubicaron Chile con 2 medallas doradas y 2 de bronce y Uruguay con 1 dorada y 1 de bronce. Buenísimo. Bueno, más allá de esto de ganadores o no, la verdad que fue una jornada a todo sumo, con los sumotori. Allí estuvieron nuestros amigos de la Asociación Argentina de Sumo y bueno, también recibiendo a las distintas delegaciones extranjeras. Así que felicitaciones y a todos los que han sido parte de la organización. Desde ya, bueno, Yara, muchísimas gracias por la información. A vos. Compartimos, ¿no? Imágenes de lo que ha pasado, un poquitito de lo que ha pasado allí en el Centro Okinawense, ¿sí? Bueno, impresionante, eso cortito, pero como dijo aquí Nahuel, ¿no? Nahuel Podestá, que estuvo aquí, en las luchas son breves y cortas, pero emocionantes, así que bueno, hemos compartido entonces una jornada de sumo allí, así que bueno, muchísimas gracias, y ahora seguimos con un poquito más de sumo, porque nos vamos a la tanda con ¿qué, Pau? Sí, con Tauriel, que fue la representante nuestra de la Copa Hakuho. Muy en bien. Japón, a ver qué nos cuenta. Bueno, lo compartimos. Pon, Con, Tauriel, ¿qué es lo que más te gusta del sumo? que es muy competitiva. ¿Tu técnica sumo favorita? El shiko, ¿Tu comida favorita en Japón? el ramen, ¿Qué es lo que más te gustó del país? la nieve, ¿Una personalidad japonesa que te gusta? Koni, Hai, arigatou gozaimashita. arigatou shimashita. Seguinos en Instagram, Facebook y Twitter. Busca @JaponHoy. ¿Tenés contracturas, tensión, estrés, insomnio? Aumenta tu vitalidad y defensas sin medicamentos. Busca el equilibrio entre cuerpo y mente. Hana Terapia. Shiatsu, digitopuntura con técnica japonesa. Comunicate al 15 5220 7182. Consultas e informes hanaterapiashiatsu@gmail.com. Facebook Hana Terapia Shiatsu. Hana Terapia. Pocamax Estudio de Diseño, Gráfica, Web, Animación, Video. www.pocamax.com.ar. Konnichiwa. 引き続きハポンオイをお楽しみください。大野武弘でした。Hola, soy Takehiro Ono. Seguí disfrutando Japón hoy. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Japón Hoy. Reiteramos los datos de contacto. Podés comunicarte a través del mail japonoy.info@gmail.com o por la web www.japon-mediohoy.com.ar. Facebook, Instagram, X, TikTok nos buscan como Japón Hoy, por nuestro WhatsApp y si no también nuestro canal de TV en YouTube. Bueno, mencionamos a quienes se han contactado y enviado saludos. Sandra Hamada, Mariko Chinen,
Juan Manuel González, Guillermo Bertotti, Viviana López. Besitos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han enviado mensajes, saludos. Estamos transitando los días de la Feria Internacional del Libro, aún que va a finalizar el 11 de mayo, ¿sí? Así que vamos a brindar las recomendaciones de Japón hoy. Para esto tenemos una presentación. Bueno, sí, estamos transitando estos días de la Feria Internacional Libre y bueno, tenemos muchas recomendaciones. A ver, un Pau. montón hay, sí. Así que empiecen a anotar. Porque, por ejemplo, de Eterna Cadencia tenemos un libro de Kobo Abe que se llama Historia de las pulgas que viajaron a la luna. Voy a mostrarlo mientras usted lo comenta. ¿Cómo se llama? Historia de las pulgas que viajaron a la luna. Ok, ¿de qué editorial? Eterna Cadencia. Ok. Después, buenísimo. Por ejemplo, del sello Letras de Plata de Urano, que nos estuvieron visitando hace unas semanas. 8 millones de maneras de alcanzar la felicidad. 8 millones. Buenísimo, y lo tenemos acá. Qué bueno. Y aparte de Satoshi Hisawa, tenemos una velada en la librería Morisaki y Mis días en el café Torunka. Claro, ¿este también de Ediciones Urano? Sí. Ok, sí, esto, ¿no? Nuestro amigo Elvio. ¿Sí? Que vino la otra vez, exacto. Aquí lo tenemos. Después podemos nombrar, por ejemplo, de Editora Chai, Dorayaki o Máscara Femenina. Sí. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, también tenemos literatura infantil y juvenil. Ahí dentro de lo que es el Zorro Rojo, tenemos No soy un monstruo, Cero no ser una manzana, de Yoshitake. Y también Niño Editor editó hace unos años este libro, que es maravilloso. Yo tengo la edición la edición japonesa. A ver, esto así no que lo había visto nunca. Tengo que comprarme Mire qué lindo. la traducción. Esto no se consigue tan fácil. No. ¿Sí? Pero bueno. Ese libro se llama El gato que vivió 1.000.000 de vidas, buenísimo. de Yoko Sano. Y es bellísimo. Buenísimo. Bueno, ¿qué más? Tenemos de Odelia, Los años tristes de Kawabata. ¿Qué más? De Penguin, Antes de que se enfríe el café, Cuando el café esté listo, que es toda una serie que está muy interesante. De Tusquets, La policía de la memoria, Luna llena. Y bueno, de también El caracol, hay que nombrar. Bueno, a ver, también El caracol. Por supuesto. Ore Ore, que es la novedad. Sí, bueno, Y La correspondencia de Kawabata. A ver, La correspondencia de Kawabata. Ok, bueno, precisamente ahora vamos a tener a nuestra invitada Mariana, que nos va a comentar al respecto. Pero bueno, ya que tengo el libro aquí, bueno, muchísimas gracias y muy bueno la investigación que ha hecho aquí el equipo de Japón. Y faltaron un montón. Sí, hay un montón, pero bueno, allí estuvieron Isa, Pau, bueno, estuvieron allí recorriendo y son algunos de los libros que tienen que ver con Japón, que tenemos para presentar y mucho más, así que seguramente la semana que viene también seguiremos hablando, pero bueno, particularmente me interesa este libro, Ore Ore, ¿sí? Porque mañana es el día de Japón en la feria, ¿sí? Sí, esto es mañana, como dijiste, 30 de abril, 17:30 en la Sala Victoria Ocampo, Pabellón Blanco en la Rural. El título de la charla es Comunidades cerradas, sujetos replicados. El Japón contemporáneo en Ore Ore de Hoshino Tomoyuki, por el traductor Matías Chape. Claro, mañana es un día especial en la feria, es el día de Japón, por eso se hace esta actividad en donde, bueno, va a estar ahí Matías Chape, nuestro amigo, que, bueno, está muy a las corridas, es más, creo que mañana da la charla y ya se va nuevamente a México. Promete en la próxima visita a la Argentina va a estar por aquí, pero bueno, seguramente mañana estaremos compartiendo su charla en el pabellón blanco, ahí en la Rural a las 5:30 de la tarde, ¿sí? Así que bueno, Día de Japón en la Feria Internacional del Libro. Bueno, muchísimas gracias por todos estos datos que han traído, ¿sí? Por supuesto, alentamos a que vayan a la feria y particularmente vayan a ver bibliografía relacionada al Japón, ¿sí? Sí. Bueno, y ahora es el momento de la Embajada Argentina en Japón, lo presentamos de esta manera. Auspicia, Embajada Argentina en Japón.
Bueno, recibimos información de la Embajada Argentina en Japón. ¿Cómo es esto del chimichurri, el chimichurri argentino en Tokio? El pasado 23 de abril, la televisión japonesa TBS presentó un programa especial sobre el chimichurri, el clásico acompañamiento del asado argentino. La producción televisiva se realizó en la Embajada Argentina en Japón, en donde se presentó la preparación del tradicional chimichurri y algunas de sus formas de acompañamiento, en una experiencia que permitió acercar la cocina argentina al público japonés. Mai Demisu, reconocida presentadora y conductora del canal de TV japonesa TBS, tuvo la oportunidad de conocer más sobre la cultura argentina y compartir con el público tradiciones, perspectivas y experiencias argentinas junto a Eduardo Tempone, embajador de Argentina en Japón. Ok, bueno, agradecemos a la Embajada Argentina de Japón en compartirnos esta información. Chimichurri también se puede disfrutar allí en tierras japonesas, así que compartimos las imágenes y con esto nos vamos a la tanda. Escuchá un programa diferente. Japón Hoy. Un viaje al otro lado del mundo. Música, cine, robótica, literatura, manga, anime y mucho más. Miércoles de 5 a 6 de la tarde. Japón Hoy. Fujisan, un tradicional restaurante japonés declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Especializado en platos típicos de la gastronomía japonesa y cocina fusión peruana, elaborados con materia prima de excelente calidad. Amplios salones y espacios privados ambientados al estilo japonés. Ubicado en el corazón del barrio chino de Belgrano, Mendoza 1650, Ciudad de Buenos Aires. Informes y deliveries al 4784-1313 a través de la aplicación Rappi o al WhatsApp 1558 52 99 81 www.fujisan.com.ar. Asociación Argentina de Taiko. Clases de tambores japoneses Taiko. 15 55 26 99 51. Asociación Argentina de Taiko @gmail.com. Facebook, Instagram, Asociación Argentina de Taiko. Oshiro Claudia des. Japón Hoy de Watashi no ongaku o kiite kudasai. Soy Claudia Oshiro, seguí escuchando mi música en Japón Hoy. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Japón Hoy. Reiteramos los datos de contacto. Podés comunicarte a través del mail japonhoy.info@gmail.com o por la web www.japon-mediohoy.com.ar. Facebook, Instagram, X, TikTok nos buscan como Japón Hoy, por nuestro WhatsApp y si no también nuestro canal de TV en YouTube. Bueno, agradecemos y mencionamos a quienes han contactado con nosotros. Pablo Acosta, Mariela Uguzuku, Nicolás Ábalos, Sebastián Araujo y Damián Colachili. Besitos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Siempre los tenemos presentes. Cuando tenemos tiempo los mencionamos, ¿sí? Bueno, gracias. Y ahora ya está nuestra invitada aquí en Radio LED. La vamos a presentar, sí, de esta manera.
Le doy la bienvenida a Mariana Alonso de la editorial también El Caracol. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Mariana? Bueno, gracias por estar aquí. Estamos en el mes de la Feria Internacional del Libro aquí en Buenos Aires, por eso, ¿no? Estamos hablando de distintas publicaciones y bueno, obviamente siempre tenemos presentes a también El Caracol, que bueno, en principio nos gustaría que nos compartas por qué también El Caracol el nombre. También El Caracol surgió, es un verso de uno de los haikus de mi haijin preferido, Masao Kashiki. El haiku dice: con la cabeza erguida también el caracol se me parece. Y en este poema él se está describiendo a él mismo postrado en una cama. Toda su poesía giraba en torno a la experiencia, a escribir acerca de aquello que uno veía, que observaba y experimentaba, ¿no? De primera mano. Pero tenía tuberculosis, así que vivió sus últimos años postrado en una cama y lo único que podía ver eran las paredes de su habitación y su jardín. En ese poema se describe estirando el cuello para poder ver a través de los paneles corredizos algo en el jardín. A mí me da piel de gallina cada vez que leo este poema, y me gusta tanto que cuando tuvimos que elegir nombre para la editorial fue de los primeros autores que se me vino a la cabeza. Y seguramente muchos les preguntarán por qué también El Caracol, ¿no? Sí, lo contamos mucho. Es una linda historia, sí, para contar. Qué bueno. Sí, bueno. Gracias por comentarnos esto. Y bueno, ¿y qué propone también El Caracol? Yo sé que es muy vasta la bibliografía, pero bueno, para que la gente sepa. Nosotros surgimos con la idea de tener dos colecciones, una de literatura argentina, otra de literatura japonesa. Ahora nos estamos extendiendo a Corea. Publicamos algunos autores argentinos que hablan sobre Japón, como Martín Sancia Kawamichi con Ukiyo, o Miguel Sardeña con Hojas que caen sobre otras hojas, pero nuestro fuerte, las principales colecciones son todas de literatura japonesa, ¿no? Tenemos una colección de literatura clásica o de principios del siglo XX, y otra de literatura contemporánea que está empezando ahora a formarse, ¿no? Y bueno, por eso te voy a preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué han elegido Japón y su literatura, tanto Miguel como vos, ¿no? Para transitar poesía. Es una literatura que nos ha gustado siempre muchísimo, y ya nosotros hace un tiempo dábamos un curso de literatura japonesa en extensión universitaria en la Facultad de Sociales, y dábamos... junto con algunos autores que ya estaban traducidos como Kawabata, hablábamos de otros autores, de compañeros de movimiento, amigos y referentes relacionados con esos autores que ya se podían leer en castellano. Los mencionábamos, pero no podíamos dar ni mostrar nada que hubieran escrito porque no estaban traducidos. Claro. Pasaron muchos años y seguían sin traducirse, y hay muchísima literatura japonesa todavía sin descubrir. Así que nos propusimos hacerlo nosotros. Bueno, entiendo que ustedes que ya tienen experiencia en el área de los libros y demás, seguramente han vivido cómo ha crecido, ¿no? La literatura japonesa siempre estuvo, obviamente, en Japón, pero cómo se ha expandido en todo el mundo, ¿no? Y cómo ha crecido la promoción y difusión, ¿no? De la literatura japonesa. Entiendo que ustedes lo han vivido eso también. Sí, completamente. Pero queda muchísimo todavía por descubrir. Mucho. Y a nosotros nos gusta mucho la literatura japonesa. Creemos que es increíble la cantidad de autores sobresalientes que hay a principios del siglo XX, en el periodo de entreguerras. Y hay un montón de autores todavía que ni siquiera se sabe que existen en Occidente, que no han sido traducidos ni siquiera en inglés. Que antes una de las problemáticas era el idioma, ahora ya no tanto, ¿no? Porque con los sistemas de traducción y bueno, obviamente con personas que se han capacitado para trabajar en este aspecto, ¿no? Es mucho más fácil, ya el idioma no sería un impedimento para llegar a la literatura japonesa. No es un impedimento. Creemos que el valor que nosotros tenemos es descubrir a estos autores, ¿no? Saber qué mostrarle a nuestros lectores, y conocer todo lo que conocemos de literatura japonesa, ¿no? Y que seguimos conociendo día a día. No, por eso también valoramos, ¿no? Cuando aquí el equipo va a la Feria Internacional del Libro, ¿no? Va encontrando distintas editoriales
Algunas le dan más énfasis a la difusión de la literatura asiática y particularmente japonesa, por eso también el Caracol siempre lo tenemos presente, porque obviamente está mucho más cerca a nosotros, ¿no? Hoy podemos, ¿no?, presentar algunos libros. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que son muchos, entonces Mariana eligió unos cuantos acá, pero bueno, podemos comentar. ¿Cuál te gustaría mencionar o comentar? Tenemos estos 2 libros de poesía que son del año pasado. A ver, ¿cómo se llama? Canciones de una cabra, de Chuya Nakahara. Ajá. Lo recomendás. Lo recomendamos. Sí, Chuya Nakahara es un autor muy querido en Japón. Es una de las grandes figuras de la poesía japonesa. Akiko Yosano sería la mujer y él el hombre, el poeta hombre, así más, uno de los más famosos de Japón y más queridos. Poemas. ¿Sí? De poemas. A ver, ¿y el otro? Y Mandalas 2 es el segundo tomo. Nosotros cuando hace bastantes años ya, publicamos Mandalas 1. El coordinador fue Jacques Melchi también, en el que recopilamos poesía de Shiki a nuestros días. Y esta segunda antología va para atrás. Va de Manyoshu a Isa o a Shiki, ¿no? Es poesía clásica. Ok. Bueno, lo tenemos que tener sí o sí en nuestra biblioteca. Muy lindo, sí, complementa el otro también. Sí, buenísimo. Como para tener una visión de la poesía a lo largo de toda la historia de Japón. Claro. Bueno, ¿y qué más tenemos? A ver. Tenemos las 2 últimas novedades. A ver, sí. Uno es la correspondencia entre Yasunari Kawabata y Tamio Hoyo. Nosotros hace poco publicamos un libro de cuentos de Tamio Hoyo, que es un autor de la lepra, el mayor exponente de la literatura de la lepra, que escribió desde el leprosario, ¿no? Acerca de sus vivencias dentro del leprosario. Un autor que murió muy jovencito y que se escribía con Yasunari Kawabata, que fue su maestro, su mentor, su editor, y lo ayudó a publicar muchos de sus cuentos, y también publicó sus obras completas cuando Tamio Hoyo murió. Y toda la correspondencia que ellos se mandaron durante la internación de Tamio Hoyo en el leprosario está recopilada en este libro. Qué bueno. ¿Y esto, por ejemplo, el libro original estaba en japonés? Sí. Ok, ustedes hicieron el trabajo de traducirlo. Traducción directa del japonés, sí. Hoy lo vemos acá, pero lleva todo un trabajo, ¿no? Mismo la ilustración es hermosa. Sí, un trabajo de Sofía Baracali, ¿no? Sí. Muy bueno. Obviamente es un conjunto de trabajos de profesionales, ¿no? Ilustradores, traductores, escritores. Sí, ¿no? El traductor es Matías Chape, que hace un ratito lo estábamos mencionando. Es una traducción directa del japonés. Este libro, esta correspondencia no está traducida a otros idiomas. Buenísimo. Bueno, también, a tenerlo en su biblioteca. Y está muy bueno porque uno ve un poco, conoce un poco otra visión de otra faceta de Yasunari Kawabata, que no es la de escritor, sino la de maestro y editor, ¿no? Buenísimo, bueno, a tenerlo. Y este va a ser la estrella de mañana. Esta es la estrella de mañana y nuestra última novedad. Salió para la feria del libro. Claro, porque justo, lo que comentábamos antes, mañana es el Día de Japón en la Feria Internacional del Libro. Y qué bueno, ¿no? Qué orgullo, ¿no? De que elijan a Matías Chape para que lo presente allí. Que es traductor también de ese libro. En este día especial, y que sea, de la editorial también Caracol. Ore de Tomoyuki Hoshino. ¿Qué podemos decir de este libro? Ese libro es una novela, nosotros ya la teníamos fichadita hace unos cuantos años y nos dimos el gusto de publicarla. Cuenta un poco, es una crítica un poco a la sociedad japonesa que pone a la comunidad por delante del individuo, y a veces se puede ver eso como un exceso, ¿no? Sí. La idea de que el individuo se borre. El personaje del libro está en un McDonald's y roba por impulso el celular de su vecino en la mesa, y usa el teléfono para estafar a la madre de esa persona que se encontró de casualidad en el McDonald's. Sí. Y después de estafarla y de que la madre de este hombre le transfiera un montón de dinero, un día llega a su casa y se encuentra con esa mujer que él no conoce, cocinándole en su cocina, convencida de que él es su hijo. O sea, tomó el lugar de esa persona. Y a partir de eso se genera un quiebre y empiezan a aparecer muchas personas que son él también, muchos yo, y que comparten una conciencia única. Y entre todos ellos, al principio están todos recontentos, porque todos nos entendemos, sabemos lo que pensamos igual, somos el mismo, nosotros somos uno.
pero llega un momento que se empiezan a molestar. Ya no les gusta tanto la que haya tanto yo dando vueltas por el mundo. Y ahí se quiebre la novela, se empiezan a pensar en matarse entre ellos. Qué bueno, buenísimo. Seguramente mañana Matías va a seguir exponiendo y comentando al respecto, así que si quieren saber más, mañana tienen que ir a la Feria del Libro o acercarse a el stand de Panorámica. Es un stand compartido con varias editoriales, es el 1915 del Pabellón Amarillo. Ok, ahí está también el Caracol, en estos libros que hemos mencionado y muchos más. ¿Sí? Más allá de lo que es en el área Japón, hay de todo, ¿sí? En el stand. Sí, hay editoriales que abarcan distintos países, literatura argentina y del mundo. Buenísimo. Bueno, la verdad que es un honor, un placer haber tenido el libro aquí también, antes de la charla de mañana. Esto nosotros lo habíamos programado mucho antes de que se confirme lo de la charla de Mati. Mati ha prometido que ahora él ya se va mañana mismo. Así que él dijo que en agosto va a estar en Buenos Aires y nos va a visitar. Bien, por suerte viene bastante seguido. Sí. Así que bueno, Mariana, muchísimas gracias por todos estos datos. Si alguno se quiere contactar con la editorial, ¿cómo puede hacer? La manera más fácil de contactarnos es a través de nuestro Instagram, también el Caracol. Sí. O si no, a través de los comentarios, si quieren hablar con Miguel, que es el director de la colección, a través de los comentarios de su canal de YouTube, Miguel Sardeña, donde habla de literatura japonesa. Buenísimo. Bueno, vamos a estar muy atentos a todas las novedades, como siempre, también el Caracol. Igual, Mariana, el equipo te va a hacer algunas preguntas más. Sí, así que me contaron. Te invitamos a que te quedes hasta el final con nosotros, y mientras tanto nos vamos a ir a acomodar un poquito aquí con nuestro querido amigo Takehiro Ono, aquí en Japón. Vida me condujo al país de mis fantasías de mi primera infancia. Ya saben que a eso que algunos llaman casualidad, yo le digo destino. Fernando Troca es como mi hermano ya. Él es argentino y él me dijo, dale, vení a Argentina, no sufra más o no. ¿Cuál sufra? No sé. Pero ese momento, él como forma de saludo simpático argentino, dale, vení. Pero él después me contó, nunca imaginó que uno va a venir de verdad. Porque yo trabajaba 10 mejores estantes del mundo, que yo tenía visa para vivir toda mi vida en España. Pero bueno. Ohayou gozaimasu. Kyou Nihon kiite kudasai. ¿Entendiste? Un programa diferente. Japón hoy. Un viaje al otro lado del mundo. Miércoles de 5 a 6 de la tarde. Escucha Japón hoy. Descubrí a los Nikkei del mundo. Ingresá a www.discovernikkei.org. Auspicia el Museo Nacional Americano Japonés. JICA, Agencia de Cooperación Internacional del Japón en Argentina. Guiando al mundo con lazos de confianza. Facebook @JICA Argentina. Japón hoy. Miércoles de 17 a 18 horas. Pachinko, muñecos artesanales con diseño japonés. Podés encontrarnos en Facebook o Instagram @pachin_ko o contactarnos por mail a pachinko8@gmail.com. モデルのエリコです。ラテンアメリカと日本の文化をつなぎます。これからもJapón hoyを聞いてください。Soy Eriko Kurashita, modelo de Japón. Sigamos uniendo las culturas latinoamericanas y japonesa. Seguí escuchando Japón hoy.
Bueno, ya estamos aquí todos reunidos en el estudio Radio LED, con parte del equipo de Japón Hoy. Le doy la bienvenida a nuestra productora en vivo, Indy Paredes. Muy buenas tardes. Hola a todos. ¿Qué tal? También a nuestro asistente de producción, Facundo Toscano. Muy buenas tardes. Buen día. Y como siempre, nuestra co-conductora desde el inicio, Pau Ventimiglia. Muy buenas tardes nuevamente. Hola, ¿qué tal? Bueno, también está Caro Flores en las fotos, Isa Tignanelli en la producción en el vivo, junto a Yara Ramírez. Muchísimas gracias, ¿sí? Y por supuesto, está aquí con nosotros nuestra invitada del día, Mariana Alonso, de la editorial también El Caracol. ¿Quién va a contestar? ¿Estás preparada a contestar las preguntas? ¿Sí? Bueno, entonces vamos con Indy. Sí, Mariana, si trabajaras como profe de literatura en secundaria, ¿qué autor o libro japonés sería lectura obligatoria para vos? Opa. Creo que propondría Richie Yokomitsu, el primer autor que tradujimos. Es un autor que uno podría asociar con lo que tradicionalmente pensamos cuando pensamos en literatura japonesa, ¿no? La idea de lo bello y lo triste, muy también asociada con Kawabata, que eran compañeros de escuela literaria. Pero aparte Yokomitsu es un autor muy interesante en cuanto al estilo de escritura. Entonces se pueden ver muchas cosas en la secundaria que están muy buenas trabajarlas con él. Muy inspirado en el cine, en las vanguardias, entonces hay muchas personificaciones y experimentación en el estilo de escritura que está muy bueno para trabajar con los chicos. Qué bueno, a apuntarlo, ¿sí? Bueno, Facu. Fuera de Japón, ¿qué otro país te atrae por su literatura, perdón? No sé si país, tengo autores preferidos de varios países, sí. Me suele gustar mucho la literatura francesa y alemana. Bueno, mis autores preferidos son Kafka. Ajá, qué bien. De Reino Unido, Oscar Wilde. Ah, bueno. Coincidimos. Ellos son mis dos grandes referentes anteriores al descubrimiento de la literatura japonesa. Bueno, bien, gracias. ¿Y Pau? ¿Hay algún género que aún no hayas explorado que te gustaría traer al catálogo de también El Caracol? Ya hemos hecho cartas, narrativa, poesía. Sí. Estamos queriendo traer algo más relacionado con la ciencia ficción. Ajá. Bueno, este último libro que trajimos, Ore Ore, es un libro distópico, ¿no? Pero queremos empezar a meternos un poco en la ciencia ficción y es un género que nos está faltando en la colección y que nos gustaría empezar a abordar. Bueno, estaremos muy atentos a las novedades también Caracol. Fuerte el aplauso para Mariana, contestó todas las preguntas, ¿sí? Y también quiero que le hagamos un aplauso a nuestra coconductora, porque el viernes, ya que estamos hablando de la Feria Internacional del Libro, va a estar firmando el último libro que ilustré de Editorial Nubífero. Claro, acá es nuestra ilustradora, ¿sí? ¿Cómo se llama? Hay gente. Ah, sí. Bueno, ¿todo esto lo hizo usted? La ilustración lo hice yo, toda la ilustración, todo hecha por mí. Sí, es un libro álbum. Vamos a luego, a la escritora es Ivy Franz. Y bueno, es el viernes a las 19 en el stand de Nubífero 2123 Pabellón Amarillo. Bueno, aquellos que quieran conocer a Pau o hablar con Pau, ya saben. O llevarme regalitos. Sí, va a estar firmando aquí y bueno, ¿por qué no? Porque se pueden llevar también el libro, ¿no? Firmado. Así que bueno, felicitaciones, Pau. Gracias, muchas gracias. Y vamos ahora a compartir el tema musical que ha elegido la gente, ¿sí? Bien, la canción de la semana es Ikuo Kukoken, de la banda Omoi no Take, cover de Plusónica. Bueno, lo disfrutamos. もう一度さ声を聞かせてよめくれないままでいる夏の日のカレンダーただいまってさ笑ってみせてよ送り先もわからない忘れ物ばかりだ心が壊れる音が聞こえてどれだけ君を愛していたか知ってだから
Bueno, reiteramos el nombre de la canción e intérprete. Ikuo Kuko Ken, de la banda Omoi no Take, cover de Plusónica. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias a todos los que han solicitado temas musicales. Obviamente cuando termine el programa volvemos a convocar a todos para que, bueno, la semana que viene escuchemos un tema musical de Japón, ¿sí? Bueno, gracias, muchísimas gracias. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a nuestro operador Nico Bassani, que está un poco averiado, pero llegó hasta el final con nosotros, así que muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a hacer silencio porque viene el momento del adagio de la semana, la reflexión, la idea que deseamos compartir hoy de la voz de aquí, de nuestra productora Indy Pérez. Bien, el adagio de la semana es Meiro Kaikatsu y significa ser brillante, alegre y vivaz. Buenísimo. Bueno, lo compartimos con todos, se lo regalamos y la semana que viene renovamos la reflexión. Muchísimas gracias, Indy. Y bueno, ahora sí, nos estamos yendo. Desde ya, bueno, agradezco a Pau Fernández que ya se retiró por la participación el día de hoy. También aquí quiero agradecerle su presencia a Mariana Alonso. A ustedes, sí, a ustedes. Muchísimas gracias. Retiramos a dónde se pueden contactar. @ también el Caracol. Buenísimo. Y si no, nos veremos mañana. En la feria, en el stand 1915 del Pabellón Amarillo. Buenísimo. Hasta el 11 de mayo allí estarán, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias y saluda a Miguel también, ¿sí? Serán mandados. Bueno, ¿sí? Gracias. Bueno, y ahora sí, muchísimas gracias equipo, a seguir disfrutando y valorando las cosas lindas y positivas aquí y del otro lado del mundo. Como siempre les decimos, lo que viene será mucho mejor. Hasta la semana próxima aquí en Japón Hoy. Chau.
Somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.